¿Te han dicho que si no das el diezmo, estás robándole a Dios? ¿Que podrías estar bajo maldición? ¿Que Dios podría cerrar los cielos sobre tu vida si no entregas el 10% exacto de tus ingresos? Muchos creyentes viven con temor, no por maldad, sino por enseñanzas incompletas. Se sienten culpables, atados, presionados, y no lo cuestionan, porque creen que desobedecer podría traer consecuencias espirituales graves. Pero, ¿y si lo que te enseñaron no es toda la verdad? ¿Y si el diezmo que muchos predican no es el que la Biblia realmente presenta? ¿Y si la libertad que Cristo trajo también incluye el área de dar? Hoy abriremos la Escritura sin prejuicios. Descubriremos 3 secretos bíblicos que transformarán tu manera de ver el diezmo. Este no es un mensaje contra las iglesias. Es un mensaje a favor de la verdad, de la conciencia y del poder del Evangelio. Empecemos por el principio. El primer secreto es simple y revolucionario. El diezmo no comenzó con dinero, ni como una obligación universal. Para entender esto, debemos retroceder a uno de los eventos más antiguos registrados en la Biblia. Génesis, capítulo 14. Abraham, aún no llamado Abraham, acababa de rescatar a su sobrino Lot en una guerra contra reyes invasores. Al regresar, se encuentra con un personaje misterioso, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec lo bendice, y Abraham, en respuesta, le entrega el diezmo de todo el botín de guerra. Paremos aquí. ¿Qué vemos? Abraham no estaba siguiendo una ley. No había mandamiento. No había pacto mosaico. Nadie le dijo que debía hacerlo. Fue un acto voluntario, una respuesta personal. Y lo más importante, no fue dinero. Fue el diezmo del botín, de los bienes materiales obtenidos en la guerra. Este es el primer registro del diezmo en la Biblia, y no se repite como un mandato para los demás patriarcas. Ni Isaac ni Jacob, excepto una promesa condicional que Jacob hace en un sueño, ni los descendientes de Abraham lo reciben como ley, hasta que llegamos al monte Sinaí. Ahí, siglos después, Dios entrega la ley a Moisés, y con ella institucionaliza el diezmo. Pero ahora es diferente. Ya no es un acto voluntario, es un sistema legal, y ya no es de bienes de guerra, sino de productos de la tierra. Levítico 27:30 dice: «Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová». Y en Deuteronomio 14 se especifica que también se diezmaban los animales del rebaño, el vino, el aceite y el grano. Este es el verdadero diezmo bíblico. No era dinero, no era mensual, no era global, era agrícola, y era para Israel. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque lo que muchos creyentes hacen hoy no es lo que la Biblia llama diezmo. Es una adaptación moderna, sin su contexto original. Y este primer secreto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cuál era el verdadero propósito del diezmo? Aquí entra el segundo secreto bíblico. El diezmo no solo era una instrucción para dar, era parte de un sistema económico completo que Dios dio a Israel para sostener al sacerdocio levítico, al templo y a los necesitados. Recuerda, cuando las tribus de Israel entraron en la tierra prometida, cada una recibió su territorio, excepto una, la tribu de Leví. Dios les dijo: «Ustedes no tendrán heredad en la tierra, porque yo soy su heredad». En otras palabras, no trabajarían la tierra como las demás tribus. Su llamado era servir en el tabernáculo, luego en el templo. Eran los encargados del culto, los sacrificios, la enseñanza y el mantenimiento del santuario. ¿Y cómo vivirían? El pueblo debía entregarles el diezmo. Números 18:21 lo dice claramente: «A los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio». Pero eso no es todo. Había 3 diezmos distintos en la ley. El primer diezmo, anual, dado a los levitas. El segundo, también anual, usado para celebrar las fiestas solemnes ante Jehová, especialmente en Jerusalén. Y un tercer diezmo, cada 3 años, destinado a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Esto equivale, en algunos años, a más del 20 o incluso 23% de los ingresos anuales. No era solo un acto de adoración, era un sistema de distribución de recursos, pero todo ese sistema dependía de algo.
el templo, el sacerdocio levítico y el pacto mosaico. Y aquí viene algo crucial. Con la venida de Jesús, todo eso cambia. Jesús no vino a reformar el sistema levítico, vino a cumplirlo y a reemplazarlo. Él es el Cordero perfecto, el sacrificio final, el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:12 dice algo impactante. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El templo fue destruido en el año 70. El sacerdocio levítico cesó. Los sacrificios terminaron. Y el sistema de los diezmos, tal como fue instituido, quedó sin función. Y sin embargo, hoy, muchos lo predican como si nada hubiera cambiado, como si aún estuviéramos bajo la ley, como si la cruz no hubiera transformado el pacto. ¿No es tiempo de volver a la verdad? ¿De mirar la Escritura con ojos renovados? Cristo no nos llama a volver a la ley, nos llama a la libertad del Espíritu, a dar, pero no por obligación, a ofrecer, pero no por presión, a sembrar, pero desde el corazón, no desde la culpa, porque el verdadero dar, en el reino de Dios, no nace del miedo, nace del amor. Descubrimos que el diezmo no comenzó como una ley, ni como una obligación universal. Vimos que no era dinero, sino productos agrícolas, y que servía para sostener un sistema que ya no existe, el sacerdocio levítico. Pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué muchas iglesias siguen predicando el diezmo como un mandato? ¿Acaso no Jesús lo confirmó? ¿No dijo él, hay que diezmar? Aquí entra el tercer secreto. Jesús nunca enseñó a los cristianos a diezmar, y tampoco lo hicieron los apóstoles. Y eso no es un descuido, es un mensaje en sí mismo. Sí, Jesús mencionó el diezmo, pero lo hizo en un contexto muy específico, hablando a los fariseos, bajo la ley, antes de la cruz. Escucha lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Algunos toman esta frase final, sin dejar de hacer aquello, para decir, ¿ves? Jesús dice que hay que seguir diezmando, pero no entienden a quién está hablando, ni en qué momento. Jesús aún no había muerto ni resucitado. La ley seguía en vigor para los judíos. Él estaba confrontando la hipocresía de los líderes religiosos, no estableciendo normas para su iglesia futura. De hecho, en todo el Sermón del Monte, donde Jesús establece principios del reino de Dios, no menciona el diezmo ni una sola vez. Y después de su resurrección, en ninguna parte de los evangelios, ni en el libro de los Hechos, Jesús ordena diezmar. El silencio es intencional. Ahora miremos a los apóstoles. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, todos escribieron cartas a las iglesias, instrucciones sobre fe, doctrina, vida comunitaria, familia, santidad, servicio, oración y sobre las finanzas. Hablaron bastante, pero no de diezmos. Lo que enseñaron fue otra cosa, algo más profundo, más espiritual, más libre. Pablo, por ejemplo, cuando organizó una colecta para los creyentes pobres en Jerusalén, no apeló a la ley, apeló al amor. En 2 Corintios capítulo 8 y 9, dedica 2 capítulos enteros a hablar sobre el dar. Y dice cosas como, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No menciona porcentaje, no establece cuotas, no exige diezmos. Pablo habla de gracia, generosidad y voluntariedad. ¿Sabes por qué? Porque bajo el nuevo pacto, el dar no es una ley, es una expresión del Espíritu. Bajo el antiguo pacto se daba por mandato. Bajo el nuevo se da por convicción. Bajo la ley había presión. Bajo la gracia hay libertad. Y es esa libertad la que revela el verdadero corazón del creyente. Volvamos a la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 se describe cómo vivían los primeros cristianos. Dice que tenían todas las cosas en común, que vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. No dice que daban el diezmo, dice que daban todo. Era una comunidad tan movida por el Espíritu que lo material perdió su dominio. No eran controlados por reglas externas, sino por fuego interno.
Ese es el verdadero ideal del reino. No diezmar por temor, sino dar por amor. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿y entonces no debo dar nada? ¿Ya no apoyo la Iglesia? ¿No hay ningún principio financiero en el cristianismo? Y la respuesta es clara, sí hay. Pero no es el diezmo. Es la generosidad guiada por el Espíritu. El Nuevo Testamento sí habla de apoyar a los que predican el Evangelio. Pablo dice, el obrero es digno de su salario. Y también enseña que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero nunca establece una fórmula numérica. Nunca ordena, entreguen el 10%. Lo que pide es fe, es discernimiento, es entrega consciente. Porque en Cristo, el verdadero dar no se mide por lo que entregas, sino por lo que retienes por temor. El que da con alegría, sin presión, sin manipulación, está honrando más a Dios que el que cumple una norma exacta, pero con carga y resentimiento. Eso es lo que Jesús enseñó. Recuerda la viuda que dio 2 monedas en el templo. Jesús no dijo, eso no es el 10%, está mal. Dijo, ella dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Dios no mide tu diezmo, mide tu corazón. Y si tu corazón es generoso, si tu espíritu es libre, si das por amor, no por ley, entonces estás cumpliendo el verdadero propósito de la ofrenda en el reino. No importa si das el 10, el 5 o el 20%. Lo importante es, ¿lo haces en libertad? ¿Lo haces con fe? ¿Lo haces con gozo? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Has llegado hasta aquí porque en tu corazón hay una sed de entender, sed de agradar a Dios y sobre todo, sed de caminar en la verdad. Ya vimos que el diezmo bíblico no era dinero, no era universal y no era obligatorio para todos. Vimos que sostenía un sistema que ya no existe y descubrimos que ni Jesús ni los apóstoles enseñaron a la Iglesia a diezmar como parte de su doctrina. Pero eso no significa que dar haya perdido su lugar. Todo lo contrario, dar es aún más importante, pero desde otro fundamento, la libertad del espíritu. Imagina por un momento una iglesia donde nadie da por presión, donde nadie siente culpa si no entrega cierta cantidad cada mes. Una iglesia donde el dar no es manipulado desde el púlpito, sino provocado desde el alma. Imagina creyentes que oran antes de ofrendar, que se preguntan, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que me diste? Creyentes que no calculan el mínimo para quedar en paz con Dios, sino que preguntan cómo pueden usar sus recursos para glorificar su nombre. Eso es el reino. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 9, Pablo pinta un retrato hermoso de cómo debe dar un creyente. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Lo ves? No con tristeza, no por obligación, según lo que uno propuso en su corazón. Ese es el centro de la enseñanza cristiana sobre el dar. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque es más fácil imponer una regla fija, el 10%, que enseñar a discernir, a orar y a escuchar al Espíritu. Pero Cristo no vino a darnos fórmulas, vino a hacernos nuevas criaturas, y una nueva criatura no necesita la antigua ley, necesita vivir por el Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso incluye nuestras decisiones financieras, y es aquí donde muchos comienzan a experimentar algo hermoso, la libertad de dar sin miedo, dar sin temor a ser maldecido, dar sin pensar que Dios es un cobrador impaciente, dar porque amas, porque crees, porque entiendes que todo lo que tienes viene de Él. Y cuando das así, el cielo sonríe, no porque diste más o menos, sino porque diste desde lo profundo del alma. Y si tú estás al frente de una iglesia o diriges un ministerio, escucha esto. La provisión de Dios nunca debe venir manipulando a su pueblo. Si el Señor te llamó, Él proveerá y tocará los corazones que debe tocar, pero jamás con miedo, jamás con culpa, jamás usando pasajes como Malaquías 3, fuera de contexto. Ese pasaje fue dirigido a sacerdotes corruptos del Antiguo Testamento, no a la iglesia nacida en Pentecostés.
El diezmo que se menciona allí era el agrícola, y las ventanas de los cielos eran lluvia literal, no billetes que caen del cielo. Cuando usamos ese texto para manipular a los creyentes, estamos torciendo la palabra. Y Dios no necesita trampas para financiar su obra. Él necesita verdad, integridad, fe. Y si eres un creyente que ama al Señor, no te estoy diciendo que no des. Te estoy diciendo que des mejor. Des con propósito. Des con revelación. Des con gozo. Porque dar es un acto espiritual. Es adoración. Es siembra. Es amor en acción. No necesitas una cifra mágica. Necesitas un corazón rendido. Si en un mes das el 3% y fue guiado por Dios, eso tiene más valor que el 10% entregado por obligación. Y si algún día das el 50% porque el Espíritu te lo puso, hazlo con libertad. El reino de Dios no es un banco, es una familia. Y en una familia no se paga renta. Se comparte, se sirve, se ama. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y eso nos deja una pregunta final. ¿Dónde está tu tesoro hoy? ¿En las cosas materiales? ¿En tus ahorros? ¿En tu seguridad personal? ¿O en el reino? ¿En el llamado? ¿En lo eterno? Porque al final, no se trata de diezmo, ni de porcentajes. Se trata de entrega. Se trata de fidelidad. Se trata de amar tanto a Dios, que no hay área de tu vida donde Él no tenga acceso. Hoy, puedes soltar la culpa. Puedes dejar atrás el temor. Puedes vivir una vida de generosidad auténtica. No por tradición, no por presión, sino por revelación. Ese es el verdadero dar en Cristo. No bajo maldición, sino bajo gracia. No por miedo, sino por amor. Y si esta verdad te liberó, compártela, difúndela. Sé luz en medio de la confusión. Y camina finalmente en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy no te pedimos el diezmo. No te vendemos bendiciones, no te exigimos porcentajes, solo te invitamos a algo mucho más grande. Conocer la verdad, vivir en libertad y caminar con el Espíritu. Si esta enseñanza iluminó tu corazón, compártela con alguien que aún vive en temor. Suscríbete para seguir aprendiendo la palabra sin ataduras religiosas. Y si Dios te guía a apoyar esta misión, hazlo como enseña la Escritura, no con tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, porque aquí no buscamos tu diezmo. Buscamos que el reino de Dios sea real en tu vida, no el 10%, sino el 100% de tu corazón entregado a Cristo.